en el Perú. Bienvenido RPP, congresista Bazán. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Vemos actos de violencia, enfrentamientos. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Cuál es la solución, congresista Bazán, desde el Congreso? ¿Cómo se puede aportar para llegar a una solución en medio de esta crisis? Yo creo que la solución también va por conducir o que el Ejecutivo tenga un discurso donde también se haga un mea culpa acerca de la estrategia que está aplicando, sobre todo en el interior del país. Sabemos que las manifestaciones son válidas, legítimas, siempre y cuando sean pacíficas, no alteren el orden público, no se genere violencia, no queremos más muertos, pero sobre todo que económico se está paralizando el país. Sí, claro, el impacto es terrible, hoy se está sintiendo eso. Creo que hay un gran sector de la población que está reaccionando y dice, me estoy quedando sin gas, me estoy quedando, la canasta básica familiar está subiendo. No pasan y obviamente, las medicinas, por supuesto, Bazán, están completamente desabastecidos. En Cusco, en Madre de Dios. Dicho hoy día la ministra de Salud, el caso de Madre de Dios es realmente increíble, insólito y preocupante. Entonces, hay reacción de algunos grupos de la población. Yo creo que ahí es donde se puede generar el diálogo y se pueden llegar a consenso. Y obviamente un gran trabajo tenemos desde el Congreso de la República para la segunda votación que está a puertas, que se va a votar después del 15 de febrero, inevitablemente. Y ese es un buen punto, porque también la pelota está en la cancha del Congreso de la República, en gran parte. ¿Por qué? Y eso es lo que se preguntan muchos peruanos, congresista Bazán, ¿por qué no se adelantó la segunda legislatura, por ejemplo, al 1 de febrero, inmediatamente cuando termine la actual? Bueno, hay que entender que el proyecto que se plantea ahora en Constitución es que la legislatura termine el 14 de febrero y que la nueva... Congresista Bazán, vamos a retornar. Sí. ¿Cómo entender esto, no? Que nuestra policía no tenga un patrullero a disposición para llevar a un intervenido a la comisaría. Bueno, esa es una clara evidencia de la situación en la que se encuentra, una situación de abandono real. En el último año y medio hemos tenido más de 6 ministros del Interior, no se hizo lo que no debía de hacerse, que es regalar el dinero a través de bonos, más de 3.000 millones de soles. Sin embargo, jamás se hizo un decreto de urgencia, por ejemplo, para la compra de por lo menos 1.000 patrulleros, que es lo que por lo menos necesita Lima y algunas regiones del interior del país. Claro. Un completo abandono se nota realmente en la policía, ¿no? Retornemos al Congreso de la República, por favor, congresista Bazán. Hablábamos de que la pelota también está en cancha del Congreso y yo le pregunté, porque muchos peruanos se hacen también esa interrogante, ¿por qué no se acelera la aprobación de las elecciones adelantadas en el Congreso de la República? ¿Por qué la legislatura no se inicia el 1 de febrero? Bueno, lo que se ha planteado es que la legislatura termine el 14 de febrero y que se inicie en la nueva legislatura el 15 de febrero. La fecha inicial que se había planteado era el 31 de enero para que termine, pero hay que ser realistas. Hoy por hoy también no es seguro de que existan los votos. Es un peligro inminente y no porque la derecha no quiera, porque la mayoría del Congreso no quiera. Si es real, si es que alguien en este momento se opone o está condicionando su voto, es la izquierda. Por eso te digo, Jorge, cuando tengas un congresista de izquierda acá sentado, pregúntale si va a votar o no por el adelanto de elecciones, y eso lo tiene que saber el país. Ayer, por ejemplo, se lo preguntamos a Flavio Cruz, quien es también vocero de Perú Libre. Él ha dicho que en Perú Libre albergan esa posibilidad, ¿no? Me parece que a nivel de bancada. Una respuesta totalmente tibia. Hoy, ya a estas alturas del mes, ya debería haberse tomado una decisión desde todas las bancadas del Congreso de la República. Particularmente, yo te doy mi posición. Si mañana me toca votar el adelanto de elecciones, yo lo votaría sin titubear. Si mañana me dicen que se va a adelantar incluso antes, lo haría sin titubear. Creo que hoy el país no da para más. Tenemos que dar un gesto y espero firmemente que el 15 de febrero, cuando se vote cuando se dé la segunda votación, no solo sean 91 votos, no solo sean 87, sino los 130 votos de congresistas consecuentes con el país para el tema del adelanto de elecciones. Vuelvo a repetir, lamentablemente la izquierda está condicionando su voto, la segunda votación, al tema de la Asamblea Constituyente, lo cual para mí en lo absoluto esto no es negociable. Si hablamos de números, ¿existen esos 87 votos que como mínimo se necesitarían en esta segunda legislatura, congresista Bazán? Tengo la confianza. Por eso hay que tener mucho ojo, hay que tener la vista puesta en cada congresista que en la anterior votación votó. Votó a favor. Sería una pena que hoy alguno de esos congresistas voltee su voto y no vote a favor del adelanto, que tiene que ser inminente. Que la población tiene que entender en el país que este es un gobierno de transición. No estamos pensando en quedarnos particularmente. Creo incluso que la señora Dina Boluarte lo que más quiere es que este episodio se termine y pueda irse tranquila. Entonces creo yo que ella tiene la voluntad. Ahora, la misma voluntad tiene que existir desde el Congreso de la República, ¿no? Claro. Se habla de reformas, congresista Bazán. Sin embargo, se insiste, por
ejemplo, en esto de la reelección de los congresistas, que es un tema que usted lo sabe, ¿no? Cae muy mal en la población. Bicameralidad y reelección. ¿No cree que deben ser dejados para un siguiente Congreso que tenga al menos mayor legitimidad que este, que no llega ni siquiera al 10% de aprobación? No sé, mira, históricamente los congresos de la República siempre han estado faltos de aprobación. O sea, no es la primera, este caso, esto no es la excepción. Hemos visto congresos con 18, 20%. Ahora, no se trata de dejarlo, nosotros estamos en completas funciones. O sea, nosotros podríamos hacerlo. Pero lo que es claro es que hay reformas mínimas que deben cumplirse antes de ponernos a debatir una bicameralidad o una reelección. Por ejemplo, lo he dicho, el tema del impedimento para que postulen los sentenciados por corrupción, por narcotráfico, por lavado de activos, por terrorismo, por apología de terrorismo, por secuestro, por asesinato. Eso parece, por ejemplo, más importante que la reelección de los congresistas. Eso es lo más importante. Para mí es la reforma mínima. Lo demás quedaría en segundo plano. Renovación por mitades o por tercios para que la población pueda elegir qué congresistas hacen bien o hacen mal su trabajo y los malos se vayan a su casa, me parece también interesante. Y luego de eso, ya teniendo seguro que eso está aprobado, podríamos ponernos a trabajar en el tema de reelección o bicameralidad, que también está en la mesa la discusión, pero para mí queda eso en segundo plano, primero lo primero. El hecho de definir una fecha para las elecciones, ¿cree usted, congresista Bazán, que pueda calmar un poquito a los colectivos que están saliendo a protestar en el país? Lo que pasa es que no se trata solo de eso. Hay que entender qué hay detrás de las protestas, por ejemplo, en el sur del Perú, incluso en la región La Libertad. ¿Quiénes están detrás? Primero, que hay un grupo de asusadores o de gente que está conspirando para que este tema